Pues hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy pues nos conectamos para hacer este streaming rapidito de cómo hablarle a los niños del tema de la muerte. Los voy a hacer pequeñito porque nos hemos dado cuenta que también las personas al poder compartir esta información pues batallan menos y no pesa tanto el documento, ¿no? Entonces, me voy a esperar un poquito a que llegue gente o que se pueda conectar gente para que nos pueda ver. No lo puede hacer un poco más tarde, pues porque no tuvimos ahí espacio en la agenda, entonces por eso las personas que estén interesadas en conocer un poco más del tema, si no lo pueden ver en vivo, lo vamos a dejar colgado en la página de YouTube o lo podemos dejar también colgado unos días aquí en nuestra página de Facebook, ¿no? El día de hoy, como les comentaba, saludos a todos los que se están conectando. Vamos a hablar de un tema que es tabú, un tema que es complicado, difícil y doloroso platicarlo en general con adultos, con niños, con adolescentes. No es un tema de café en el sentido de que, bueno, hablamos de las compras, hablamos del clima, hablamos de muchos otros temas, pero hablar de la muerte siempre toca fibras sensibles, como decimos coloquialmente, y pues a lo largo de todo lo que yo he atendido niños o conocido niños, que ya tengo mucho tiempo, pues siempre resulta que de alguna u otra manera, como todos nosotros en esta vida, pues tenemos pérdidas, ¿no? Y los niños escapan de esa situación. Entonces, la mayoría de los papás o de las mamás o de los cuidadores, una de las preguntas que siempre me hacen es, bueno, ¿y ahora cómo le hablo de la muerte al niño? ¿No? ¿Cómo le voy a explicar que su papá falleció, que su mamá falleció, o que va a fallecer, perdón, o que pues existe así en general, ¿no? Fíjense que nosotros desde hace 3 años que trabajamos también en conjunto con Clínica Duelo y Pérdida, ese proyecto lo lanzó el doctor Fernando Valleza hace ya también 3 años y hemos estado muy conscientes de la necesidad de hablar de esto desde las escuelas, desde manera ya más natural y en pláticas así casuales, porque hemos revisado que muchos de los pacientes ya grandes, estamos hablando adultos, si se les hubiera hablado de pequeños, de cómo es la muerte, hubiéramos evitado muchos temores, angustias o miedos, ¿no? Entonces, bueno, ya se está aquí conectando más gente, tenemos 10 personas que nos ven por lo pronto. Entonces, como les comentaba, hay cuatro indicadores o 4 situaciones que nosotros tenemos que platicarle a los niños sobre la muerte y sobre eso nos vamos a concentrar. Hay mucho que hablar, pero me voy a concentrar en estos 4, ¿no? Que en general es tratar de determinar con ellos el concepto. El primero de ellos es que la muerte es universal. Esto quiere decir que a todos nos va a pasar, ¿no? La mayoría de los niños cuando empezamos a hablar de la muerte, pues obviamente va a causar angustia, algunos otros no. Y la mayor parte de la angustia está relacionada específicamente a, bueno, y si se muere la persona que yo más quiero y que me cuida, ¿qué va a pasar de mí? ¿No? Entonces, si en algún otro momento se presenta la forma de hablar de la muerte, pues siempre combinado con la explicación, hay que dar un tema también de contención, ¿verdad? Cuando nosotros queremos empezar a hablar de la muerte con los niños, nos vamos a dar cuenta que muchos niños ya tienen una noción o tienen una hipótesis o crean teorías de cómo es la muerte. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera pudieron haber estado en contacto con algún animalito, ya sea una hormiguita o una plantita, y esa plantita se secó, ¿no? Esa hormiguita pues la aplastamos y falleció, ¿no? O murió. Entonces, a través de la vida, pues podemos tener nosotros varias situaciones y varios ejemplos para darle a los niños de lo que es la muerte. Entonces, insisto, el primer término que hay que comentarles es que la muerte es universal, a todos nos va a pasar, combinado con que si bien a todos nos va a pasar, él como está chiquito, nosotros nos vamos a asegurar siempre de que alguien lo cuide, siempre esté al pendiente de él, ¿no? O sea, siempre va a estar con alguien que lo pueda procurar. El segundo término tiene que ver con que la muerte, aparte de que es universal y a todos nos va a pasar, tiene que ver con que es irreversible y esto es bien importante. Fíjense bien, han venido aquí niños a la consulta donde acaba de fallecer la abuelita, acaba de fallecer el abuelito o el papá y ellos tienen una angustia y tienen una enorme
preocupación de cómo estará, ¿verdad? ¿Cómo estará la persona que falleció? ¿Estará, volverá por mí? ¿Yo podré reunirme con él? Sabemos que hay conceptos religiosos que amortiguan mucho el dolor y ayudan a organizar el proceso de la muerte. Por ejemplo, aquí en México es muy bien conocido la argumentación desde la religión católica, ¿no? Que nos vamos al cielo, que nos vamos a encontrar, que es un cambio, ¿no? De estado. Sin embargo, para los niños es importante aclarar que las personas, aunque se oiga bien extraño y raro, recordemos que los niños tienen otro tipo de conceptualizar, otro tipo de pensar, a diferente al adulto, es más inmaduro, es más concreto, que esto quiere decir concreto, que es muy, si estamos diciendo que él puede volar como Superman, él realmente va a creer que puede volar como Superman, ¿no? Es muy literal, esa es la palabra. Entonces, a los niños hay que comentarles y hay que aclararles que la persona que fallece ya no vuelve a la vida, ya no vuelve a un estado como estaba antes, así básicamente, ¿no? Entre más pequeños, el concepto de irreversible o que ya no vuelve a la vida es complejo, muy complejo explicarlo. Poco a poco lo podemos ir haciendo y dependiendo de la edad del niño, ¿no? Entonces, no se preocupen si el niño no acaba de entender por completo qué es este concepto de irreversible, ¿no? Eso va a tardar un poco de tiempo, ¿no? Pero podemos concretarlo y podemos bajar esa información a decirle que ya no va a volver a estar vivo, que no puede regresar por el niño, ¿no? No sé si alguien le ha visto o ha conocido que si fallece alguien en la casa de un niño o fallece alguien que es conocido del niño, el niño tiene miedo a que se aparezca. El niño empieza a tener miedo y ya no quiere dormir solo, muchos niños, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, con aclararles que la persona ya no va a regresar, ¿sí? Y hay otro tercer elemento que se puede combinar muy bien con esto de la irreversibilidad y que tiene que ver con que la persona que fallece no tiene las mismas características que la persona viva. O sea, ¿qué es esto? Que que ella no está sufriendo, que eso es bien importante. La persona que fallece ya no sufre, no tiene dolor, no tiene hambre, no tiene sed, no tiene miedo, no tiene angustia. Hay que darles el mensaje de que, pues, lo que es, ¿no? Y hasta donde nosotros comprendemos como adultos, descansan, ¿verdad? Entonces, los niños también pueden tener esta visión, sobre todo cuando la persona falleció por una enfermedad, ¿no? Eso también ayuda al niño a tratar de entender y a bajar la angustia y la preocupación de cómo está su familiar en el panteón, ¿no? O donde esté enterrado, incinerado, donde esté, ¿no? Entonces, ayuda bastante el que nosotros bajemos esa angustia, ¿verdad? Y hay un cuarto elemento. El cuarto, bueno, voy a volverlos a repetir para las personas que se acaban de conectar. El primero es que es universal. El segundo es que la muerte es irreversible. O sea, si ya no vuelve a estar a su estado anterior o de vida. El tercero tiene que ver con que no tiene dolor, no tiene sed, no tiene es un estado diferente, ¿no? Y el cuarto y bien importante también es que dentro de lo que se pueda hay que traducir de qué falleció esa persona. Es sumamente elemental comentar esto. Hay niños que se quedan con la idea de que la mamá, el papá o X persona falleció porque se enojó un día antes con ellos. Hay niños que se quedan con la idea de que el papá falleció de una enfermedad que él también tiene. Entonces, dentro de lo que se pueda, a una manera muy concreta, si es o muy literal, si lo queremos ver así. Si el niño es muy pequeño, le tenemos que tratar de explicar de qué falleció, ¿no? Si ustedes le preguntan a un niño pequeño que no se le haya de alguna otra manera comentado qué es la muerte, le preguntan esto, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? ¿O qué creen que pasó con la persona? Les pueden salir con muchísimas teorías o muchísimos comentarios bien diferentes. Es asombroso lo que un niño puede pensar con respecto a la muerte cuando no tiene algo de información, ¿no? De hecho, en nuestros cuestionarios o nuestras evaluaciones, uno de los temas que siempre preguntamos es qué tanta información tiene su niño de la muerte y qué se le ha explicado, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros también darnos una idea, sobre todo cuando vienen los pacientes con mucha ansiedad, ¿no? Entonces, son esos 4 elementos que son pero básicos para
tratar de amortiguar, sobre todo la angustia, la ansiedad del niño sobre lo que es la muerte. Hay que recordar que el concepto de la muerte, digo, no es algo que estemos hablando cada rato, no es algo que sea fácil de abordar, pero nosotros creemos que en la medida en que los padres o los cuidadores hayan elaborado el propio concepto de muerte, va a ser un poco más fácil podérselo decir a sus hijos, ¿no? Es también importante que cuando el niño tiene algún tipo de proceso de duelo o de pérdida, acompañarlo. Bueno, esto ya es extra al tema, pero vale la pena decirlo, ¿no? Los niños van a tener una serie de comportamientos probablemente diferentes, de disfóricos le llamamos nosotros, y la disforia es irritabilidad o tristeza o mucho enojo, ¿no? Y que el acompañamiento de ellos vaya a través de la comprensión de este término, ¿no? De qué es la muerte. Es elemental para poder saber qué hacer con ellos, para poder aminorar su pesar y sobre todo para que estos duelos no sean traumáticos o no sean resueltos, ¿sí? Eso es bien elemental. Otra de las situaciones que siempre comentamos a través de la clínica, bueno, de este programa que les comento, de Clínica Duelo y Pérdida o de SAME, es que los duelos no se cierran, eso no existe. O sea, el que diga eso no existe. Lo que existe es replantear cómo me vinculaba con esa persona ahora que no está físicamente, ¿no? Entonces, eso también puede ayudar también con los niños. O sea, el no quitar, o más bien dicho, el que permanezcan, ¿sí? Las cosas de su papá o de su mamá que haya fallecido o de su familiar, es importante, y es importante voltear a ver también a los niños en los procesos de duelo y ver cómo lo están resolviendo, ¿no? Entonces, espero que les haya servido las 4 como indicadores a tratar de explicarles a los niños lo que es la muerte. No tengan miedo de hablar con los niños a la muerte, no los van a traumatizar. Sí puede haber riesgo de trauma si no les explicamos qué es la muerte, eso cada vez nos queda más claro. Hay oportunidades para hablar de ellos de la muerte, sí, hay muchas. Una es una película que acaba de salir, no le quiero hacer, bueno, no le voy a hacer tanta promoción porque también va a salir la mexicana. Ya la pusimos en la página, pero sí hay muchas formas de poder sacar o abordar el tema con ellos. Háganlo, háblenlo, vale bastante la pena. No se esperen a que los niños hagan conjeturas y se angustien más. Una manera viable para poder empezar el diálogo es preguntarle específicamente qué saben ellos de la muerte, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues nosotros nos vamos organizando una idea. Pues ya nos queda poquito tiempo, pero voy a saludar a Carmen García Galván, que nos saluda desde Luisiana, ¿verdad? Entonces, espero les ayude mucho este pequeño video. Voy a tratar de convencer al doctor Fernando que nos hable un poco más, ¿verdad? Mañana, que es día 2 de noviembre, en México se celebra o se conmemora la muerte. Ya me estoy pasando también de tiempo y también de tema, pero yo creo que es importante aclarar que pues en México la muerte se vive de manera diferente, culturalmente, y si bien nosotros nos reímos y la hacemos parte de nuestras actividades en ese día, pues no hay que olvidarlo los otros 364 días del año, ¿no? Y perderle el miedo, insisto mucho, perderle el miedo a que si hablamos de la muerte, vamos a traumar al niño. Hablar de la muerte es hablar también de la vida, y eso es algo que no nos debemos de olvidar, ¿no? Hablar de la muerte es hacer conciencia de lo importante que es la vida, y obviamente hablarlo desde la temprana edad, ¿verdad? Obviamente, dependiendo de la comprensión que tenga el niño, pues va a ser importante y es necesario, ¿no? Entonces, les mando muchos saludos. Espero que tengan pues no sé, es una buena conmemoración, vamos a ponerlo así, de Día de Muertos. Mañana es 2 de noviembre, vamos a ver si alcanzamos a grabar algo para ustedes, para los que no son de aquí de México, para que vean cómo lo celebramos nosotros los mexicanos. En otra página que también apoyo, pues nos dijeron así como que por qué hacemos tanto festín, ¿verdad? O festivo. Y pues mañana vamos a tratar ahí de poner un poquito más para que los niños también tengan idea de la cultura aquí mexicana, ¿no? Miren, de hecho tengo una blusita mexicana, oaxaqueña. Entonces, los saludo a todos, cuídense mucho y espero que les haya servido este pequeño video.